El periodismo de José Martí tiene el color del arco iris. Él pinta con la palabra y por tanto su cromatismo es muy grande. Yo creo que el color está en el estilo, en la manera de hacer periodismo. Tú te das cuenta que el ala y el color viene por todas partes, viene por la inspiración poética, viene por la plasticidad de las descripciones. Pero a la vez tiene que tener pasión en lo que está diciendo. Fíjate que los símbolos de Martí son ala, viento, fuego, luz. Yo lo considero como un gran prisma de posibilidades estilísticas y conceptuales. Las puertas de la muralla se abrirían puntualmente aquel viernes y los periódicos contarían las noticias del momento. Sin embargo, ni el más sagaz de los reporteros de entonces podría olerse que aquel 28 de enero de 1853, cerca de la muralla y el mar, había nacido un periodista, pero no uno cualquiera, sino un maestro de la crónica que renovaría las letras en Hispanoamérica. Eso lo confirmaría el tiempo. Cuba es un país de grandes periodistas, de una extraordinaria tradición en el periodismo. Yo creo que hay consenso en eso, de que el periodista mayor es José Martí. Martí es como una expedición hacia lo interior. Un hombre que cuando tú lo empiezas a estudiar y cuando tú te dejas seducir por su vida, por su obra, y cuando tú lo sigues de alguna forma, no en el tiempo ni en el espacio, sino en la expedición interior que tú haces hacia ti mismo, tú descubres que Martí no separó nunca la emoción del juicio. Martí usa todos los recursos literarios habidos y por haber, todos, donde la imagen es decisiva en el estilo de Martí. Martí siempre escribe por imagen, porque piensa por imagen, razona por imagen. A veces el lector común tiene la idea de que Martí era todo inspiración. Esa inspiración es cierta, pero los que nos hemos enfrentado a los manuscritos de Martí sabemos que hay todo un laborioso proceso de escritura detrás de cada texto suyo. Por eso su prosa es necesariamente una prosa poética, una prosa de alto vuelo artístico, creativo. Y el periodismo justamente le da la posibilidad de hacer uso de numerosas técnicas. Por eso es que en su periodismo lo mismo podemos encontrar diálogos intercalados, que podemos encontrar pequeñas narraciones. Incluso él decía que necesitaba por lo menos ir una vez al mes a los museos para interactuar para llenarse un poco de color. Y realmente era como una terapia que él tenía, y eso también yo creo que fue fundamental también en su formación y en la manera de escribir. No porque usted dice en el carácter de la revista venezolana que el escritor va a tratar de pintar como un pintor. José Julián Martí Pérez nació el mismo año de la muerte del padre Félix Varela. El apóstol y el sacerdote pelearon, cada uno a su manera, por una Cuba libre. Ninguno de los dos veía con buenos ojos que Madrid esclavizara o humillara en nombre del progreso a los habitantes de Cuba, una tierra conquistada por los españoles desde hacía más de 300 años. Martí nace en una colonia española de economía de plantación con fuerza de trabajo esclava, que acaba de iniciar su primera guerra de liberación nacional. Es aquí donde Martí, además de su formación familiar, recibe la formación de la escuela cubana con los grandes valores de la filosofía
electiva cubana. De aquí son sus dos primeros periódicos, El Diablo Cojuelo y La Patria Libre. No tenía Martí 16 años todavía cuando decidió escribir lo que pensaba en un periódico editado por su amigo Fermín Valdés Domínguez. Muy loco o muy cuerdo debía estar aquel adolescente para atreverse a publicar en El Diablo Cojuelo la frase que ningún habanero de la época se habría arriesgado a gritar en la calle. Esta dichosa libertad de imprenta, que por lo esperada y negada y ahora concedida llueve sobre mojado, permite que hable usted por los codos de cuanto se le antoje, menos de lo que pica. Desde El Diablo Cojuelo y La Patria Libre fue luz blanca que impactó precisamente en el prisma de la realidad. Porque aquel adolescente se mueve ya con ciertos elementos, con ciertos rasgos de lo que sería su madurez. Ahí está naciendo el escritor y el periodista. Acusado del delito de infidencia, el joven de 16 años ingresó en la cárcel nacional el 21 de octubre de 1869. Meses después, en marzo de 1870, un consejo de guerra ordinario lo condenó a 6 años de presidio. El trabajo forzado al que fue sometido el preso 113 en las canteras de San Lázaro y el injusto encierro con un grillete al pie marcaron su vida para siempre. Cuando analizo la etapa en que él está en las canteras de San Lázaro, siempre lo veo como un salto brusco de la adolescencia a la adultez, justamente por esta experiencia traumática que lo marcaría física y espiritualmente para toda la vida. Y desde este mismo instante, él definió los intereses y los objetivos de su vida. Condenado a 6 años de trabajo forzado y cambiada esa pena por 6 años de destierro, su próximo momento formativo está en la metrópoli española y es en la Universidad Española donde se gradúa de Derecho y de Filosofía y Letras. Esta segunda carrera es la que ejerció a lo largo de toda su vida y es la que le da la formación para convertirse en el excelente periodista que después lo fue. El joven de 18 años, durante su destierro en España, no se cayó las injusticias que había presenciado en el presidio de La Habana. Sin odios ni rencores, el 24 de marzo de 1871 publicó en el periódico La Soberanía de Cádiz su artículo Castillo. Precisamente Castillo constituye uno de los núcleos principales del discurso narrativo del folleto que Martí imprimió meses después en Madrid con el título El presidio político en Cuba. El presidio político en Cuba es un texto plural, es un texto enriquecedor, es un texto donde denuncia lo tétrico, lo grotesco que sucedía en el presidio y en Cuba, y es a la vez un texto de alto vuelo poético. A finales de 1874, tras concluir sus estudios universitarios en España, Martí comenzó a gestionar su traslado hacia México, país latinoamericano donde vivía su familia. En la capital mexicana conoció en febrero de 1875 a Manuel Mercado, quien lo habría presentado a Vicente Villada, director de la revista Universal. Este diario mexicano fue una escuela de periodismo para José Martí. La revista Universal de México fue una escuela de periodismo para Martí porque lo llevó a conocer el oficio y a tenerlo que practicar a diario. Es la época justamente en que están haciendo el sentido del diarismo, que es lo que definitivamente en el periodismo escrito va a fijar las características que en gran medida, en muchos casos, se mantienen hasta nuestros días de este tipo de labor de escritura para una publicación que todos los días tiene que enfrentar y afrontar a sus lectores. Tuvo que hacer de todo en el periódico mexicano. Tuvo que hacer lo que hoy llamaríamos la nota informativa, que eran los sueltos y gacetillas, que eran esas pequeñas notas de 4, 5, 6 líneas
en la que se hablaba de un suceso. Hasta en la más elemental gacetilla hay ala y hay color. Martí nunca asumió el periodismo como mero oficio o como un ABC elemental de herramientas, de habilidades para hacer el periodismo. Lo asumió como un hecho literario. Hizo crónicas de arte, muchísima crítica de teatro, muchísima crítica de pintura. Se decide hacer en la Revista Universal de México su primera crítica de arte. Una serie de críticas muy importantes que es que incluso en México todavía se estudia entre la pintura del 19, como él incluso abordó la pintura del 19 en 4 visitas a la Academia de San Carlos, que son realmente históricas. Pero también escribió con mucha frecuencia los boletines en los que Martí escribía de los más diversos temas de la vida mexicana. Inclusive tuvo que escribir los boletines parlamentarios, que en una carta dice que aquello era horrible, que le desesperaba. Y claro, yo me imagino que esas discusiones en el Congreso mexicano deben haber sido aburridísimas y desesperantes para Martí. Y tenía después que escribir un párrafo, o cuando más 2 párrafos cortos, para contar todo lo que pasó en el debate de una sesión del Congreso. Por suerte eso le tocó en unas pocas semanas nada más, porque me imagino que lo hacía realmente, por lo que él dice, sufrir mucho. Esa fue una excelente escuela. Un momento principal de su formación lo tenemos indudablemente en México y Guatemala, porque es la vida en jóvenes repúblicas democráticas y el descubrimiento de un problema social que ni existía en Cuba ni existía en la metrópoli. El problema del indio y el encuentro definitorio con las culturas aborígenes de América Latina. Un momento crucial de su periodismo es la Revista Universal en Ciudad México y su proyecto guatemalteco de crear un órgano donde se pudiera explicar a nuestro pueblo. Él quiso fundar una revista guatemalteca del que quedaron apenas el prospecto y borradores de 2 artículos. Y es curioso porque en uno de ellos él dice algo más o menos así, estoy parafraseando: Guatemala en los ojos, Europa en la mano. Y para mí, ese es el primer atisbo de aquello que luego va a ser uno de los grandes aceptos de madurez que siempre es citado hasta la saciedad, que es injértese en nuestras repúblicas del mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestra república. La segunda etapa de la vida de Martí es una etapa de maduración. Lo conforma desde 1881 a 1890. Indudablemente que comienza su madurez en Caracas, y es aquí, en la Revista Venezolana, donde hay una nueva forma y un nuevo contenido en sus letras. La forma, el modernismo literario. El contenido, una nueva explicación para América Latina. Una explicación de sí misma, con carácter completamente autóctono. Digamos, un texto como la Revista Venezolana no puede verse nunca separado de su antecesora, que fue la Revista Guatemalteca. Es una variante del mismo tema. El criterio de la relación entre autoctonía y universalidad es el mismo. En la Revista Venezolana, bueno, claro, ya son otras las condiciones. Esta sí la pudo materializar, aunque tuviera vida efímera, por razones de sobra conocidas. Su postura de eticidad, su verticalidad ideológica, el hecho de no prestarse a halagar las abominaciones de Guzmán Blanco, como dice él en algún momento de su epistolario. La encendida crónica que él le hace a Cecilio Acosta, bueno, es justamente el discurso que le provoca que lo declaren persona no grata en Venezuela y que tiene que justamente pensar en otros destinos en ese momento. En julio de 1881, Martí salió de Venezuela con destino a Nueva York.
la ciudad que acogería al futuro creador de las famosas escenas norteamericanas y al redactor de la sección Constante, una columna de temas diversos que publicó como corresponsal de La Opinión Nacional de Caracas desde noviembre de 1881 hasta junio de 1882. Creo que la permanencia en Nueva York es definitoria para José Martí. Y en esta están precisamente ejemplos de su ejecutoria existencial como ser humano. La sección Constante de Caracas, están tratados prácticamente todos los grandes temas de la época. Está la ciencia, está el arte, están las diversas artes, está la vida cotidiana. Y ya después también hay toda una serie de críticas de arte de él en la sección Constante, en la Opinión Nacional de Caracas, pero ya las grandes críticas, el grueso, ocurre en La Nación, donde está su mirada a los pintores impresionistas en el año 86, el Cristo de Mukasey, que es un pintor húngaro, y la crónica que él hace al pintor ruso Vasily Berechain, que viene siendo como el gran cierre. Les recomiendo que lean la crítica de arte que escribió José Martí, con la esperanza que se deslumbren, como me deslumbré yo cuando leí, por ejemplo, lo que escribió sobre los impresionistas. Yo recuerdo que mientras yo leía ese texto yo me emocionaba, y ha sido una de las pocas veces que yo he llorado con un texto que haya leído. La Nación de Buenos Aires, el Partido Liberal de México, la Opinión Nacional de Caracas, en las crónicas periodísticas martianas pueden conocer cuál es la nueva época histórica por la que la humanidad va a avanzar. Eso que hizo a Darío volverse loco, al joven Darío, cuando lo leyó en Chile y dijo, pero ¿qué cosa escribe este hombre? Mi madre, ¿qué cosa es esto? Y lo empezó a publicar, lo que salía en Buenos Aires, a republicarlo en periódicos, los periódicos chilenos. Eso fue lo que hizo que Manuel Gutiérrez Nájera en México, que fue jefe de redacción del Partido Liberal un tiempo, dijera, pero es que este hombre nos está enseñando a escribir, a hacer una cosa nueva, y que toda esa generación, que después se llamaron los modernistas, sintiera a Martí como el que los impulsó a una nueva forma de escribir. No por gusto el modernismo, es la primera, vamos a decir así, la primera corriente o escuela literaria que surge en América y no en España, y que surge en buena medida desde el periodismo, más que desde los propios campos tradicionales de la llamada literatura. Es como Darío dice, yo he visto unos veranos más alegres en Nueva York que leídos por Martí que los que yo viví. Él lograba que la realidad tuviera un brillo, una combinación diferente quizás a lo que uno realmente estaba viviendo dentro de Estados Unidos. Y él está muy consciente de la naturaleza que debe tener y estructura que deben tener en sus crónicas. Incluso en una carta que él envía al director del periódico La Nación se lo explica, ¿no? Y casi que cito textualmente, que lo literario aligerará lo político. El tratar siempre de enamorar y de poetizar todo, es como todo convertirlo en poesía, hasta las cosas más burdas como el funeral de un general chino o un hombre que se va a suicidar. Cuando uno ve el suicida de la bolsa, dice, pero ¿qué es esto? Esto es un hecho que podría pasar rápido en una oración, y él crea toda una historia para presentarse por qué ese hombre decidió esa mañana suicidarse, ¿no? En medio de la vorágine y de lo cambiante de que es una bolsa de valores, ¿no? Llega el mísero a su despacho luminoso con las paredes de estuco y el piso de bronce. Se sienta delante de la mesa nueva de arce, donde impera en marco de piedras falsas el retrato de una bella tragavidas. Apura de un sorbo el whisky de la botella de cristal cuajado, se levanta el pelo de la sien y se dispara un tiro. Todas estas características, todos estos elementos condicionan que el periodista sea una persona que tenga una orientación en su vida, sepa lo que quiere hacer, y de ahí la naturaleza de sus crónicas. Cuando se acerca al arte y a la literatura, evidentemente sus crónicas no van a ser unas crónicas ni superficiales ni elementales, sino van a ser las crónicas que escribe un especialista en la materia.
Martí conoció y trabajó de cerca con los periódicos norteamericanos, los leía, trabajaba con ellos, era su fuente. Nosotros en la edición crítica nos damos cuenta, en la medida en que tenemos acceso a periódicos de Estados Unidos, cómo Martí utiliza, digamos, el relato de cómo matan a los anarquistas de Chicago, injustamente condenados por algo que ellos no habían hecho, que es poner la bomba que mató a unos policías, y el relato está sacado y armado a partir de 2 o 3 cosas que narran los periódicos de la época. Y claro, Martí hace ahí un verdadero alarde de recreación, no solo de los acontecimientos y de la narración, sino de la lengua, porque eso está escrito en inglés y Martí lo vuelca a un español, bueno, a ese español divino de Martí. Textos aparecidos en diversos periódicos norteamericanos y hace todo un proceso de traducción muy a su manera de ese texto en inglés y la pone en la mejor prosa hispanoamericana del siglo XIX, que es la suya. Yo, por ejemplo, uno ve la crónica del terremoto de Charleston y piensa que va a enfrentarse a un suceso catastrofista totalmente y que va a haber solo desgracia. Sin embargo, él logra hacer detalles como que en esa noche, increíblemente, quizás por el susto, muchas mujeres dieron a luz y hubo muchos nacimientos, ¿no? Cae allí un muro sobre 2 pobres viejos que no tuvieron tiempo para huir. Va besando al muerto el hijo barbado que lo lleva en brazos, mientras el llanto le corre a hilos. Se ve que muchos niños han nacido en la noche y que, bajo una tienda azul precisamente, vinieron de una misma madre 2 gemelos. En las crónicas de Martí lo mismo está el gran acontecimiento. Pensemos en los procesos electorales o en grandes desastres naturales como el terremoto de Charleston, por ejemplo, o en la inauguración de la Estatua de la Libertad o del puente de Brooklyn. Pero está también en los hechos menudos, en el Día de Acción de Gracias, en cómo se celebran las Navidades allí, en el Decoration Day, que es el día en que se honra a los héroes de la patria, pero cómo va la gente a los cementerios a honrar a sus muertos. Y Martí podría entrar a un baile y podía satirizar, hacer una pequeña burla de un millonario o de las joyas de una señora que supuestamente nadie se atrevería por la clase social y demás, decir que no solo es para edulcorar, sino también incluso para poner elementos de crítica y elementos de análisis que quizás otro periodista no se hubiera arriesgado. Y también la manera en que Martí presentaba esos acontecimientos o sencillamente esas recreaciones de la vida cotidiana de los Estados Unidos, lo hacía con una verdad tal, lo hacía también con una intensidad, con un color que a mí me fascinaba. Y siempre me dije, yo quiero contar historias así. Yo creo que la crónica está ahí, estaba a veces debajo de una piedra, lo que hay que es descubrirla. Lo más fácil es repetir palabras, repetir discursos en los trabajos periodísticos. Lo más difícil es mirar con esa mirada de Martí, que era triste, pero era profunda. Hay textos, sobre todo a partir del 86, que Martí empieza a hacer 2 versiones de los textos. Casi siempre la primera es la de La Nación, el gran diario de Buenos Aires, que fue uno de los grandes medios de comunicación del siglo XIX en español. Yo fíjate que no digo solo de América Latina, era un periódico de una circulación amplísima a nivel internacional. Y luego hacía una versión para el Partido Liberal y ocasionalmente también hizo de algunos textos versiones para la opinión pública de Montevideo, es decir, estamos hablando de una tercera. Martí sabe emplear el espacio, sabe mover los tipos de letras, sabe mover cómo poner, colocar los distintos tipos de textos y hasta las imágenes. Y tenemos un periódico en que usó eso de un modo absoluto, que es La América, aquel mensuario que es una maravilla del periodismo en cuanto al uso de los grabados, o la Edad de Oro, que uno puede decir, bueno,
pero hoy nos parece antigua, claro, porque eran los grabados que se hacían en la época, pero Martí busca grabados de todas partes y los pone en esa revista. Y yo diría que esa revista también es una forma de periodismo. No lo veo como una cosa estrictamente para niños, no lo veo como lo que después se ha empezado a llamar la literatura infantil, no. Yo recuerdo que era muy pequeño y, por supuesto, uno de mis libros primeros fue La Edad de Oro, como el de tantos niños cubanos. Pero a mí, más que Los Zapaticos de Rosa, más que Bebé y el Señor Don Pomposo, más que Meñique, me gustaban otros textos de la Edad de Oro. Yo recuerdo que uno de los textos que más me gustaba era La Exposición de París. Y mi abuela me decía, es que tú vas a ser periodista. A mí lo que más me impresiona de la Edad de Oro es cómo Martí reconvirtió un libro de grabados en muchas cosas. Eso es impresionante, porque es un libro que era muy famoso en Francia, que es el día completo de una niña que se llama Margarita. Y un pintor francés, Adrien Marie, es el que hace decenas de ilustraciones para ese libro. Y evidentemente llegó a manos de Martí. Martí cogió ese libro y cogió ese personaje de Margarita y la convirtió en 4 personajes. Y él le dio otro camino a esas ilustraciones de Adrien Marie en América Latina. Lo que menos se imagina Adrien Marie es que esa Margarita es Pilar, es Bebé, es Piedad. Y ahí están esos magníficos textos de la Edad de Oro. ¿Qué cosa es la Exposición de París? Sino una tremenda crónica periodística, lo que para un público muy especial, que es el público infantil, juvenil, pero es una crónica que disfrutamos aquellos que nos deleitamos leyendo crónica. La manera en que te las contaba era como si uno pudiera verlas, como si uno pudiera recorrer esa maravillosa exposición de París con él, ir de pabellón en pabellón, o la historia de las cucharas y los tenedores, o la del hombre por sus casas. Realmente no es todo especializado, hay que bajar siempre, aligerar las cargas al lector y siempre con lo anecdótico, con esas pequeñas historias. Martí enamoraba en la lectura y él se apropió, él veía que ese era el estilo también que encontró en Samuel Esmay y lo incorpora a la Edad de Oro y creo que lo logró realmente de una forma magistral. Lo primero que yo les recomiendo a mis alumnos, a los estudiantes, por ejemplo, en la universidad, es que relean la Edad de Oro. Les pregunto sobre textos que no son los que uno repite constantemente de esa revista maravillosa. En 1889, ya Martí era todo un maestro de la crónica en la lengua española. Tan creíbles y detalladas fueron las descripciones que plasmó en la Exposición de París, que un residente en la capital francesa le comentó que a él no lo engañan, que la Edad de Oro estuvo en París sin que él la viera, porque él se pasaba la vida en la exposición y todo lo que había en la exposición que ver está en la Edad de Oro. Al escribir La Exposición de París, Martí acudió al mismo método que había aplicado durante años en las escenas norteamericanas, recrear los acontecimientos narrados en los diarios que él consultaba como fuentes en Nueva York. En carta dirigida a Serafín Bello, el 12 de octubre de 1889, Martí confiesa que, con todos, para el bien de todos, es el lema de su vida y será el del periódico Patria, que fundaría el 14 de marzo de 1892 en Nueva York. Casi un mes después, se proclamaría el Partido Revolucionario Cubano, organización política de la que sería delegado entre 1892 y 1895. Aunque el director de Patria sabía muy bien el propósito propagandístico que tenía el semanario, no renunció jamás a hacer periodismo en aquellas 4 planas que salían de la imprenta del puertorriqueño Sotero Figueroa. Y la última etapa, entre 1891 y 1895, es su etapa de consagración. Es indudable que con el Partido Revolucionario Cubano
laboratorio político de la futura República de Cuba independiente, el CENIC periodístico, lo tiene Patria. Lo que hizo Martí en Patria fue fundamental en ese proceso de organización de la guerra, mover conciencias, buscar consensos, algo importantísimo en esa época, establecer principios. Lo grande de Martí es que para hacer un periódico abiertamente político, entregó todos los recursos expresivos posibles. Un periódico que es doctrinario y sin embargo usted lee periódico Patria con un encantamiento. Martí comprendió muy bien o era plenamente consciente de la diferencia entre propaganda y periodismo, que a estas alturas todavía algunos no lo tienen claro. Él supo que había algo que era necesario, que es la mera propaganda, y que el periodismo y la propaganda podían tener espacios de confluencia, obviamente, en su propio cometido también, pero sabía que el periodismo era otra cosa, no era mera propaganda. Martí nos dio un ejemplo de que el periodismo tiene que volar, tiene que tener alas y tiene que tener inspiración, hasta para hablar las cosas más, digamos, más doctrinales. Hay que decirlas como un susurro, no como un grito, como una confesión hermosa, no como un dicterio. Patria, siendo un periódico aparentemente de manera esencial político, formador de conciencia, se convierte también en un periódico en el que hay elementos de crítica artística, de crítica literaria, hasta de recuerdos, y están las cartas. Esto es importantísimo. Hay gente que me dice a veces, ¿y esas cartas las escribiría Martí? Yo creo que no, porque a veces se dice el nombre, aunque a veces es verdad que dice un cubano. Desde la Florida nos escribe un cubano. En primer lugar, es el director del periódico Patria. Es el que traza la inteligencia de la política editorial de un periódico. Es un periódico político de alta política, porque además llena toda una serie de esferas sociales. Además de ser el director, Martí es un redactor del periódico. Editorializaba muy bien. Hay que ver esos textos para Patria, que editorializa de una manera genial. De ahí es donde está la trascendencia del periódico Patria, que Patria no es más que la República de Cuba hecha periódico. Martí es el director, el hacedor, el que hace eso que dice un amigo, el profesor Lozano, al que ustedes también incluyen en este documental, que es el momento de creación, ese momento en que están ahí reunidos un grupo de personas con él y se arma el periódico y se manda para la imprenta de Sotero Figueroa. Y Martí dando vueltas también por la imprenta para garantizar que le hagan las cosas como él quiere y cuidando hasta las líneas, los corondeles, esos detalles que hacen hermoso y delicioso el trabajo de un diario, ver cómo aquello se plasma en la hoja de papel y sale para el lector. Él disfrutaba de eso sin dudas. Patria era un semanario. Una vez a la semana, con el periódico, Martí llegaba a todas las tabaquerías cubanas y puertorriqueñas en la lectura de la tabaquería. Una actividad esencialmente cubana, no repetida en otros pueblos de la región. En Patria confluye no solo un ejercicio periodístico ejemplar, asumiendo incluso los cánones de la época, sino también la utilidad del periodismo. Y no olvidemos que el último concepto teórico de Martí, ese en que dice patria es humanidad, se encuentra inmerso dentro de la sección en casa
que es la crónica social del periódico Patria, que también redacta José Martí. Efectivamente, la sección en casa es dar a Cuba que no está en la isla. La Cuba que está, sobre todo en Nueva York, aunque también ponen muchas veces información de otras emigraciones. Ahí está buscando, yo diría, varios propósitos. Uno, hacer sentir a esa gente que son cubanos y que no son estadounidenses, y levantar en ellos lo que ya tenían muchos, que es ese espíritu patriótico. Segundo, de algún modo lo que pudiera llegar del periódico a la isla, bueno, a Cuba, adentro de Cuba, hacerle comprender a los cubanos de Cuba que esos también eran cubanos. José Martí siguió siendo el director del periódico Patria después de su salida de Nueva York a finales de enero de 1895. Diversas cartas enviadas entre febrero y mayo a Benjamín Guerra y a Gonzalo de Quesada dan fe de ello. En una de esas misivas se demuestra cómo Martí opinaba acerca de lo que se publicaba en Patria. Desde Cabo Haitiano escribió el 10 de abril de 1895. Del artículo sobre la proclama de Massó, solo ese número me ha llegado desde febrero, y en él una pequeñez que estirpar con mano firme, y es el tono burlón o jocoso de los comentarios sobre la guerra. La guerra es grave, y se espera de nosotros gravedad. Fue unánime alrededor mío el deseo de que se mudase el tono leve y novicio de los comentarios. Nos quita peso. Está constantemente escribiéndole a Benjamín Guerra, a Gonzalo de Quesada, las cosas del periódico. Sigue el periódico como si él estuviera ahí en la redacción. Martí es el primer corresponsal que tiene Patria en la guerra. Informa a sus lectores de cómo se ha iniciado la guerra, de cómo avanza la guerra con el Partido Revolucionario Cubano al frente. Un hombre flaco, débil, un intelectual, conducir a esos guerreros sudorosos y difíciles y complejos. Eso es una cosa muy extraña de Martí, muy extraña, cómo logró seducir a tanta gente y a esos grandes, ponerlos de acuerdo a pesar de sus divergencias. La patria es para Martí un ánimo, un espíritu, una sensación, una sensibilidad. Y por eso su periódico quiso hacer todo eso. Y lo hizo. Es que Patria es la obra mayor del periodismo cubano. Nació en Cuba, vivió por Cuba, murió en Cuba. Esta podría ser la síntesis biográfica del periodista que cayó en combate el 19 de mayo de 1895. Era domingo cuando le llegó la hora a José Julián Martí Pérez en Dos Ríos. La hora que él había presentido desde hacía mucho tiempo. Le llegó a miles de kilómetros de la oficina de 120 Front Street. Allí, en Nueva York, ningún redactor de Patria sospechaba lo que había ocurrido en los campos de Cuba Libre. El 17 de junio de 1895, Patria confirmó la muerte de su director. 8 días más tarde, los emigrados cubanos leerían el número especial dedicado a glorificar al patriota, a enaltecer al inmortal. De todas formas, él dirigió esa guerra, de alguna forma, después de muerto. El Estado en los destinos de este país seguirá irradiando ahí. Es una cosa rara, por eso es que uno tiene la sensación de que en cualquier momento va a entrar por una puerta y te va a poner la mano en el hombro. Qué rico sería eso, qué bueno sería eso. Yo creo que Martí es uno de los más importantes, uno de los más renovadores, uno de los mejores periodistas de la lengua. Yo creo que esa dadivosidad y ese amor por la literatura y por la palabra, por el lenguaje, lo hacen uno de los periodistas culturales más importantes que ha tenido nuestro continente y, bueno, en general, Hispanoamérica. Martí es el mismo desde que es un adolescente hasta que cae en Dos Ríos en cuanto a coherencia y bioestética. Fue un artista total, fue un hombre que comprendió que las artes había que integrarlas. Y esto se va a ver, por consiguiente, en su periodismo, que es a la vez periodismo
y literatura. Y yo creo que el hecho de que sean leídas por el lector del siglo XXI, yo creo que es la medida del interés que reviste ese discurso a un lector contemporáneo. Martí es el rey Midas de la comunicación. Yo siempre digo, la Biblia, Shakespeare, lo abordó todo. Ahí está toda la naturaleza humana y Martí.